Hola a todos, mi nombre es Javier Ruiz Moreno, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá, historiador de la Universidad Nacional de Colombia y maestro en Historia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. La ponencia que presentaré se llama De la escritura y otras tácticas mágicas frente al control en William Burroughs, en la que exploro la intersección entre magia y arte y todo el universo arcóntico de William Burroughs. En principio me centraré en una definición de magia en sus escritos, posteriormente exploraré sus motivaciones y premisas, y por último sus métodos, instrumentos y experiencias mágicas. La ponencia cierra con una reflexión acerca de sus modelos ideales, que pueden ser llamados utopías anacrónicas o utopías retrospectivas. Pero primero centrémonos en su definición de magia. En el prólogo de Yonki, su primera novela, William Burroughs realiza una breve autobiografía en la que deja entrever una inquietante experiencia cuando apenas era un infante. Comillas, los recuerdos más tempranos que conservo están impregnados de miedo a las pesadillas. Me asustaba ir a dormir a causa de mis sueños, en los que un horror sobrenatural siempre parecía a punto de adquirir forma. Cierro comillas. Este miedo se materializaba en, comillas, hombrecillos jugando dentro de una casa que había hecho con un juego de arquitectura o animales en la pared, cierro comillas. Esta experiencia temprana, narrada en su temprana escritura, marca un derrotero en su literatura y en su vida, en la que el miedo se transforma en arma, en la que el sueño se transforma en recurso contra la realidad y en la que lo sobrenatural pasa a ser la nueva norma, lo deseable. El libro inicia con el enfrentamiento al horror sobrenatural de niño y finaliza con la curiosidad y la voluntad del hombre de su exploración. Enfrentar la experiencia del yagé y buscar sus propiedades telepáticas, que pueden ser una solución al control de los miedos, al problema de las entidades. En esencia, un horror que se transforma en una fascinación. El Mysterium Tremendum et Fascinans en palabras de Rudolf Otto. ¿Qué es eso sino una fascinación por lo sagrado? Precisamente, esa fascinación lleva a Burroughs a explorar aquello que en apariencia es sobrenatural, uno de cuyos elementos es la magia. En su ensayo Las coincidencias, incluido en el libro La máquina sumatoria, Burroughs expone su teoría de la palabra como virus, y retomando a Julian Jaynes con su teoría de la mente bicameral, menciona que el lenguaje se derivó de una experiencia religiosa, de una necesidad dogmática y de control, en suma, de la emergencia de un Dios único. Es importante señalar la diferencia entre religión y la experiencia sagrada. La primera es normativa y gregaria y la segunda es disruptiva y personal. A esta experiencia religiosa contrapone la idea de magia. En el mencionado ensayo, Burroughs llega a la siguiente definición, comillas. La magia es la afirmación de la voluntad, la presunción de que nada ocurre en este universo, es decir, la mínima fracción del universo que podemos contactar, al menos que una entidad quiera que ocurra. Un acto de magia siempre es el triunfo del fracaso de la voluntad. Cierro comillas. Para Burroughs, un acto mágico corresponde a la manipulación, a través de la voluntad de la realidad y de la verdad, de otras voluntades. Acá se presenta una paradoja. La voluntad es afirmada, pero al mismo tiempo otra voluntad es vencida. Esto es lo que configura la posterior adopción del principio nada es verdad, todo está permitido, retomado junto con Brion Gysin de las enseñanzas de Hassan y Sabbah. La manera en la que, según Burroughs, la magia opera obedece a los principios que Georg Fraser postula en su texto de 1890, La rama dorada. Comillas, primero, que lo semejante produce lo semejante o que los efectos semejan a sus causas y segundo, que las cosas que una vez estuvieron en contacto se actúan recíprocamente a distancia, aun después de haber sido cortado todo contacto físico. Cierro comillas. A esto Fraser llamó magia simpatética, subdividiéndola en homeopática de semejanza o contaminante de contacto. Para Burroughs, la clave está en la información, en la palabra,
La manipulación de la voluntad opera en el inconsciente por medio de la inoculación del virus palabra, insertando unidades de sentido miméticas. Es por esto por lo que los escritores tienen un gran dominio de la magia. Cito: los escritores operan en el universo mágico y encontrarán que la ley mágica de que lo semejante atrae lo semejante a menudo provee una nota clave: el siniestro payaso de la muerte en Venecia. Esa es una frase incluida en su ensayo Las coincidencias de la máquina sumatoria. Ahora, ¿cuáles son sus premisas y motivaciones? Las de William Burroughs. ¿Magia para qué? Bueno, William Burroughs usa la magia con propósitos bien definidos. Su lucha es frente a lo que él denomina el control, con C capital. Su propósito es descifrar y salir de sus mecanismos, de sus instrumentos de control. Su intención mágica, como se ha mencionado, no es religiosa, sino instrumental. En su novela de 1969, Los chicos salvajes, introduce muchos de estos temas, incluyendo, comillas, la búsqueda de la trascendencia, de la trampa biológica, de la dualidad y de la habilidad del narrador de reescribir y de este modo destruir su propio pasado. Eso pues se encuentra en Los chicos salvajes. Algunos autores, como Sven Davidson, abogan por una visión gnóstica de este concepto de control, o más sutilmente, otros como Tommy Cowan optan por llamarle una espiritualidad arcóntica, por la problemática que implica llamarle directamente gnóstico. El punto común es la creencia de Burroughs en la existencia de fuerzas externas que controlan el destino de los hombres. Un ejemplo de esta concepción es la teoría de la palabra virus. En la revolución electrónica, William Burroughs menciona: mi teoría fundamental es que la palabra escrita fue literalmente un virus que hizo posible la palabra hablada. Un virus en una unidad muy pequeña de palabra y de imagen. Cierro comillas. Este virus habría llegado del espacio exterior y una vez instalado produce una realidad objetiva y controla esta realidad con una serie de mecanismos. Dentro de las complejas cosmologías características de lo que algunos agrupan, no sin polémica, con el nombre de gnósticos, se encuentra la creencia de que la causalidad eficiente del mundo fenoménico físico es dada por una deidad inferior. Las denominaciones más comunes de este personaje son Demiurgo, Arconte o Yaldabaoth o Yaltabaoth. Esta entidad o esta deidad inferior es un aborto de Sofía y tiene características negativas al alejar al hombre de la realidad suprema, al acercarlo a la imperfección, al mal, por medio de sus arcontes o jefes, dejando a estos últimos a cargo de los mundos inferiores. En el caso de William Burroughs, este arconte es llamado de manera lacónica control. Una expresión de este universo creado por esta entidad es lo que llama en su libro Las Tierras Occidentales, el universo de un solo Dios. Aquí lo deja ver claramente, comillas. El universo de un Dios es un universo pregrabado, del que Él es el grabador. Es un universo termodinámico plano, ya que por definición no tiene fricción. Así que Él inventa la fricción y el conflicto, el dolor, el miedo, la enfermedad, el hambre, la guerra, la vejez y la muerte. Cierro comillas. Cabe aclarar que este universo de un Dios es la manifestación o herramienta del control para el dominio de la humanidad, pero no la única. Se expresa a sí mismo en la religión, en las leyes naturales, en los estados, en los ejércitos, en los medios de comunicación, en lo que él llama el Ugly American. Entonces, pues la manera de contrarrestar ese universo rígido, normativo, es a través de mecanismos específicos. Frente a la realidad creada por el virus palabra, los sueños, lo onírico. Frente a la rigidez del universo científico de las fuerzas naturales, la magia.
Frente al universo de un solo Dios, un universo mágico. Comillas. El universo mágico es un universo de muchos dioses, a menudo en conflicto. Así, la paradoja de un Dios omnipotente y omnisciente que permite el sufrimiento, el mal y la muerte no surge. Esto es una cita tomada de las tierras occidentales. Ahí cierro comillas. Ahora, frente a esto, ¿cuáles son sus métodos, instrumentos y experiencias mágicas? Bueno, ya que el universo de un solo Dios es un universo pregrabado, es necesario decodificarlo, reorganizarlo o desordenar sus unidades de información y de sentido. Por eso Burroughs realizó tantos experimentos con unidades de información, sea esta hablada, escrita, pintada, a través de sonidos, de imágenes, de símbolos. Esto dio pie incluso a vanguardias artísticas. Recordemos que la primera producción del sello Industrial Records, guiado por la banda pionera del industrial Throwing Gristle, fueron los experimentos sonoros Cut Up de Burroughs. En esencia, estos son experimentos mágicos. A lo largo de su literatura de ficción y de su obra ensayística, Burroughs plasma muchos de estos experimentos no como simples composiciones ficcionales, sino como auténticas tácticas mágicas frente al control. En su ensayo, La espiritualidad arcóntica de William Burroughs, Tommy Cowan prueba que la naturaleza mágica y espiritual de la literatura de Burroughs ha sido subestimada, reducida a simples vericuetos literarios por sus críticos, aun cuando desarrolla una filosofía clara a lo largo de su obra y una postura espiritual reforzada durante décadas. En primer lugar, Burroughs maneja en diferentes grados un conocimiento esotérico. En el lugar de los caminos muertos, describe en palabras del narrador, él mismo, la forma en la que el personaje William Seward Hall, él mismo, concibe la enseñanza y lo que ha optado en llamar y lo que personalmente he optado en llamar como la ficción como acción. Comillas. Y desarrolló nuevos modos de impartir el conocimiento a otros. El antiguo método de pasarlo de unos a otros de forma oral, de maestro a iniciado, es ahora demasiado lento y demasiado precario, o la muerte reduce la universalidad. Así que escondió y develó el conocimiento en forma de ficción. Solo aquellos a los que se destina el conocimiento lo encontrarán. Cierro comillas. En esta ficción como acción, así como en sus manuales de acción, como en la revolución electrónica, plasma algunos de estos métodos tácticos. Uno de ellos, desde luego, el cut up. La continuación de la cita anterior menciona, comillas, William Seward Hall, el hombre de múltiples caras y múltiples seudónimos, de muchas épocas y lugares. Su mano no vacilará al usar la espada que está forjando, un artefacto antimagnético que corta la palabra y la imagen en fragmentos. Cierro comillas. Como ya se ha hablado, Burroughs cree que los escritores operan en un universo mágico. Cuando se cortan y reorganizan las unidades de sentido, el escritor está manipulando la voluntad, insertando imágenes mentales, está realizando la operación mágica de lo semejante atrae lo semejante. Puesto que esta imagen, operando en el subconsciente, termina por adecuarse miméticamente a la acción y a una nueva realidad creada, por eso para Burroughs los artistas y los pensadores creativos son tan importantes, puesto que, comillas, se abrirán camino al espacio porque ya están escribiendo, pintando y filmando el espacio. Cierro comillas. En el fondo, la táctica implica usar el virus palabra contra él mismo, reorganizando sus unidades de información, inactivándolo y dirigiéndolo a otros propósitos, en el supuesto que las palabras siguen siendo los principales instrumentos de control. Dice Burroughs, las sugestiones son palabras, las persuasiones son palabras, las órdenes son palabras. Y bueno, una forma alterna de esta manipulación mágica se adentra en el mundo de los sonidos y las imágenes, las cuales son, desde luego, unidades de información. En su libro La revolución electrónica, pues este libro es un epítome, un manual de tácticas mágicas. Y pues allí menciona, comillas, el propósito original de los dispositivos codificadores era volver el mensaje ininteligible sin cifrar el código.
Otro uso de los codificadores de discurso podría ser controlar el pensamiento a escala masiva. Cierro comillas. La base de esta táctica corresponde a la inserción subliminal. Sonidos de disturbios insertados subliminalmente producen una situación real de disturbio, es decir, lo semejante causa lo semejante. Una variación de esta manipulación mágica de la voluntad incluye la imagen. Burroughs la incluyó en una táctica que denominó playback. Cable MacLean, un antiguo amigo de Burroughs, refiere una situación en la que Burroughs le enseñó a usar esta fuerza. Al verse vetados temporalmente a un restaurante al que eran asiduos por haber sido descubiertos consumiendo drogas, Burroughs propuso tomar fotografías, grabar videos y tomar audios del establecimiento y de su ruido ambiente. El siguiente paso fue reproducir este ruido ambiente a niveles subliminales y continuar tomando fotografías por varios días. De modo que empezaron a ocurrir accidentes de todo tipo. El principio que actúa en esta ocasión es el de amplificar los aspectos negativos por medio de su reproducción subliminal. Asimismo, la creencia de que tomando una fotografía el mago toma al sujeto fuera del tiempo y del espacio, haciéndolo más maleable a los actos mágicos. Eso pues se expresa en este texto de ensayos sobre William Burroughs, se llama Playback. Estas tácticas pueden ser utilizadas en beneficio del propio operador por medio de algunos instrumentos, como el diseñado por Brian Gysin e Ian Somerville, la máquina de los sueños o la Dream Machine. El propósito central es poder entrar en un estado de alucinación hipnagógica, sueños lúcidos, ocasionados por la manipulación de las imágenes por medio de un estroboscopio, que es observado con los ojos cerrados, oscilando a intervalos que corresponden a las ondas alfa del cerebro. Los sueños para Burroughs son importantes porque representan un espacio libre de control. Los sueños se unen a la magia y al politeísmo para combatir al Dios único, al control, a la muerte y al tiempo. Entrar al reino de la magia, la libertad, la inmortalidad y el espacio con estrategias de una guerrilla mágica y onírica. Por eso, sus tácticas de escritura, que es magia, se basan de una gran manera en los sueños, los que define como yuxtaposiciones de imágenes y palabras. En los sueños, la manipulación de las unidades de información, como las imágenes y las palabras, se potencia. Y eso funciona a la vez con la magia negra, que opera de manera más efectiva en áreas preconscientes y marginales. Por eso el control de los sueños es fundamental, pues nos comenta: si se necesita destruir a un individuo o cultura, hay que destruir sus sueños. No obstante, para Burroughs hay una táctica definitiva, cuya búsqueda lo trajo a Colombia, Perú y Ecuador en busca del yagé. Esta es la comunicación telepática. Esta es importante por no requerir del uso del virus palabra, por permitir una comprensión más allá de la palabra hablada, un intercambio directo de sentido, de imágenes mentales. Esta táctica es, junto a la escritura, una forma mágica efectiva frente al control. Incluso permitiría la cancelación del diálogo interior, expresión problemática del virus palabra. El intercambio de imágenes y símbolos estuvo incluso en el origen de la escritura, la cual emergió de pictogramas antes que el virus de la palabra hablada. Por eso menciona en la máquina sumatoria que, comillas, originalmente el propósito de la escritura fue ceremonial o mágico, y cuando la obra se separa de su función mágica, pierde vitalidad, cierro comillas. Es necesario entonces regresar a esta expresión mágica de la palabra escrita. Es importante conocer, como menciona él mismo en el mismo ensayo, comillas, que escribir es una operación mágica, y como dichas operaciones están destinadas a producir resultados específicos, esto nos lleva a inquirir sobre el propósito de escribir, cierro comillas. Y bueno, para concluir, una gran conclusión acerca de esta exploración es que la ficción es acción, porque escribir es un acto mágico que tiene un fin determinado. Esta no es una simple acción, sino una acción bajo voluntad. Las comparaciones con Crowley quedan para otra ponencia.
Es necesario entonces reencantar la escritura para enfrentar al virus palabra, al universo del Dios único, a los arcontes del control y al control mismo. Con la escritura hay un arma, perfeccionada con la técnica del cut-up, que rompe las unidades de sentido y la razón, pero no es la única arma. También están los sueños, que están fuera del tiempo, la telepatía, que debilita el virus palabra, la manipulación del universo pregrabado por medio del playback, y el arte, que prepara incidentes que abren camino al espacio. Con estas técnicas, Burroughs busca una guerra de guerrillas contra los arcontes, como he mencionado. Las guerrillas mágicas son las sociedades secretas que arman su literatura. Los Chicos Salvajes, de su libro Los Chicos Salvajes, el libro de los muertos, Los Chicos Salvajes del libro de los muertos, o los Johnsons, este grupo del lugar de los caminos muertos. En el lugar de los caminos muertos, su protagonista Kim Carson busca la inmortalidad en el espacio, pero solo se encuentra con una película biológica impuesta. Por eso es necesario no tanto cambiar de sociedad como de universo, trascender las condiciones y los errores humanos, dejar al hombre atrás, salir del tiempo que mata al espacio. Por eso sus modelos utópicos no pueden estar insertos en el curso lineal de la historia, ni su narración ceñirse a una temporalidad racional. Como menciona Daniel Pastor en la magnífica introducción del lugar de los caminos muertos, comillas, reescribir la historia implica que puede recomponer y alterar el pasado a su manera y, sobre todo, introducir su visión fantástica de bandas de muchachos salvajes que atacan despiadadamente las estructuras sociales dominantes e imponen un nuevo modelo de sociedad. Cierro comillas. Finalmente, la literatura de Burroughs es ficción, pero a su vez es un manual de acción. Por eso recurre al subterfugio de incluir ritos mágicos dentro de la ficción y compone manuales de prácticas mágicas en sus ensayos. Si todo está pregrabado, cortar y pegar se vuelve una táctica revolucionaria. La manipulación de la realidad, la exaltación del anacronismo, la certeza de que nada es verdad y todo está permitido. Muchas gracias.